Bienvenidos un dúo Mu S a su canal de salseo favorito, donde las exclusivas y las noticias Mu S jugosas del mundo del espectáculo turco nunca faltan. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular y listos para sumergirse en el mundo del amor, los rumores y por supuesto, las indirectas que tanto nos gustan. Hoy vamos a hablar de una de las parejas Mu S queridas y comentadas de los últimos tiempos, una pareja que nos hizo suspirar, creer en el amor verdadero, y que lamentablemente, también copyright N nos rompió superíndice 3 un poquito el corazón superíndice 3N cuando anunciaron su separación superíndice 3N. Estoy hablando por supuesto de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Ya su copyright lo que es tú, N pensando, pero si ya pasó superíndice 3 mucho tiempo desde que terminaron. Y tienen razón superíndice 3N, mis amores, pero es que esta historia sigue dando de Q copyright hablar. ¿Por Q copyright? Pues porque aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, los fans, la prensa y hasta ellos mismos, parece que no pueden evitar referirse el uno al otro de vez en cuando. La sombra de su romance como una melodía pegadiza, resuena constantemente en el imaginario colectivo. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy, de una reciente broma, o mejor dicho, comentario con doble intención superíndice 3N, que Hande Erupar Rafael soltó superíndice 3 sobre el nuevo amor de Kerem Bürsin. Asu como lo oyen. Prepúrense para el drama, el salseo y las teorías conspirativas porque esto se va a poner bueno. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada suspiro en busca de la verdad oculta. Pero antes de que sigamos, quiero recordarles que si son nuevos por AQU, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos salseo fresco todos los días. Y si ya son parte de esta gran familia, les mando un abrazo enorme y les agradezco su apoyo incondicional. Ahora vamos al chisme. Como todos sabemos después copyright S de su medio tica relación superíndice 3N y posterior ruptura, tanto Hande como Kerem han intentado mantener su vida personal un poco Mu S alejada del foco público. Han construido muros alrededor de su intimidad, intentando resguardarse del escrutinio constante. Sin embargo, con la fama que tienen, es prácticamente imposible evitar que la prensa y los fans sigan cada uno de sus pasos. Cada movimiento, cada publicación superíndice 3N, cada interacción superíndice 3N es analizada con lupa. En el caso de Kerem, hace unos meses comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación superíndice 3N con la también copyright N actriz Stephanie Cayo. Al principio, ambos fueron muy discretos y evitaron ser fotografiados juntos. Jugaron al gato y al rato superíndice 3N con los paparazzi, escondió copyright dándose tras gafas de sol y evitando las multitudes. Pero como suele suceder en estos casos, las fotos de paparazzis, los likes en redes sociales y las fuentes cercanas a la pareja terminaron confirmando lo que muchos ya sospechaban, Kerem Bürsin estaba nuevamente enamorado. La relación superíndice 3N entre Kerem y Stephanie fue bastante intensa y llena de muestras de afecto en público. Viajaron juntos, se dedicaron mensajes cariu más menos osos en redes sociales y hasta se rumoreaba que estaban planeando formar una familia. Sus escapadas románticas eran dignas de una película, y sus publicaciones en Instagram desataban la envidia de muchos. Muchos fans de Kerem se alegraron de verlo feliz nuevamente, mientras que otros, los Mu S nostálgicos, no pudieron evitar recordar su romance con Hande. La comparación superíndice 3N era inevitable, y el recuerdo de Han que aún persistía. Y es AQU donde entra en juego nuestra protagonista del dúo, Hande Erupar Rafael. La actriz por su parte también copyright N ha sido vinculada sentimentalmente con diferentes personas desde su separación superíndice 3N de Kerem. Sin embargo, hasta el momento, no ha confirmado ninguna relación superíndice 3N formal. Ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa, prefiriendo centrarse en su carrera y en sus proyectos personales. Los rumores, sin embargo, no han cesado. Se le ha relacionado con compau más menos eros de reparto, con empresarios e incluso con algún deportista. Pero Hande, fiel a su estilo, ha guardado silencio. Hace unos días, Hande Erupar Rafael fue entrevistada por un importante medio de comunicación superíndice 3N turco. La expectación superíndice 3N era mursima. Todos querían saber su opinión superíndice 3N sobre el nuevo romance de su ex. Durante la entrevista, la periodista le preguntó superíndice 3 sobre sus proyectos profesionales, sus planes para el futuro y por supuesto sobre su vida amorosa.
Ande, como siempre, se mostró superíndice 3 muy amable y dispuesta a responder a todas las preguntas. Su elegancia y profesionalismo eran innegables. Cuando la periodista le preguntó superíndice 3 directamente sobre Kerem Bürsin y su nueva relación superíndice 3N con Stephanie Cayo, Ande sonrió superíndice 3. Según los testigos presentes en la entrevista, su sonrisa fue un tanto enigmática y llena de significado. No era una sonrisa lida y sincera, sino bien una sonrisa que escondía algo. La actriz respondió superíndice 3 con una frase que ha dado mucho de copyright hablar: le deseo lo mejor. Espero que sea muy feliz. Aparentemente hasta aquí todo normal, ¿verdad? Una respuesta educada y cordial, como la que se espera de una persona madura y profesional. Sin embargo, lo que llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N de todos fue lo que ande aún más menos adiu superíndice 3 a continuación superíndice 3N. Con una sonrisa marcada, la actriz dijo: aunque bueno, ya sabemos CU superíndice 3 le va con eso de las relaciones serias, ¿no? ¡Boom! Aún lo tienen. La bromita que ha desatado toda esta polu copyright mica. Copyright quiso decir ande con esa frase. ¿Fue una simple broma sin mala intención superíndice 3N? ¿O fue una indirecta muy directa sobre la supuesta incapacidad de Kerem para mantener relaciones duraderas? ¿Acaso escondió a un dolor aún no superado? Como era de esperarse, las redes sociales explotaron con esta declaración superíndice 3N. Twitter se convirtió superíndice 3 en un campo de batalla donde los fans de Ande y Kerem se enfrentaban a golpe de tweets y hashtags. Los fans de Ande la aplaudieron por su supuesto sarcasmo y por poner en su lugar a Kerem. La consideraban una reina, una mujer fuerte e independiente que no se dejaba pisotear. Los fans de Kerem por su parte la criticaron por ser resentida y por no superar su relación superíndice 3N con el actor. La tildaban de envidiosa y de amargada. Y por supuesto los neutrales se dedicaron a analizar cada palabra y cada gesto de Ande en busca de una posible interpretación superíndice 3N. Convirtieron la frase en un jeroglífico a descifrar. Pero copyright es lo que realmente quiso decir Ande Eru Parrafoel con esa frase. Aquí es donde entran nuestras teorías conspirativas. Vamos a analizar las posibles interpretaciones de esta bromita y a tratar de descifrar el verdadero mensaje que se esconde detrás de ella. Vamos a convertirnos en detectives de la vida amorosa de Ande y Kerem. La primera teoría, y la obvia, es que Ande simplemente estaba bromeando. La actriz no tenía ninguna mala intención superíndice 3N y simplemente quiso hacer un comentario divertido sobre la fama de Don Juan que Kerem Bürsin ha tenido a lo largo de su carrera. Tal vez Ande simplemente se estaba burlando de los propios rumores que la prensa ha creado sobre Kerem y sus relaciones amorosas. Una broma inofensiva, un simple comentario para romper el hielo. Sin embargo, otra teoría mucho jugosa, es que Ande su tenua una intención superíndice 3N oculta al hacer ese comentario. Algunos creen que la actriz aún siente algo por Kerem y que le dolió superíndice 3 verlo rehacer su vida con otra persona. En este caso, la broma será una forma de expresar su frustración superíndice 3N y su decepción superíndice 3N. Un grito silencioso de un corazón superíndice 3N roto. Otra posible interpretación superíndice 3N es que Ande simplemente estuvo defendiendo su propia imagen. Recordemos que durante su relación superíndice 3N con Kerem, muchos la culparon a ella por el fracaso de la misma. Algunos decían que Ande era demasiado ambiciosa y que no tenía tiempo para el amor. Con su comentario, Ande podrá estar tratando de demostrar que la verdadera razón superíndice 3N de su ruptura con Kerem no fue su falta de tiempo, sino la incapacidad del actor para comprometerse en una relación superíndice 3N seria. Una forma de limpiar su nombre y de dejar claro que ella no fue la culpable. Y por último, también copyright N existe la posibilidad de que todo esto sea una simple estrategia de marketing. Tanto Ande como Kerem son dos de los actores populares de Turquía y cualquier cosa que hagan o digan genera un gran revuelo mediático. La broma de Ande fue una forma de llamar la atención superíndice 3N sobre su persona y de generar interu copyright S en sus nuevos proyectos. Una jugada maestra para mantenerse en el candelero. Sea cual sea la verdadera razón superíndice 3N de este comentario, lo cierto es que ha logrado su objetivo, poner a Ande Eru Parrafoel nuevamente en el centro de la atención superíndice 3N.
Los medios de comunicación superíndice 3N han hablado sin cesar de sus palabras, y su nombre ha sido trending topic en redes sociales durante 2. Y mientras tanto nosotros, los chismosos empedernidos, seguimos disfrutando de este salseo sin fin. Lo que su copyright es que Stephanie Cayo y Kerem Bürsin terminaron su relación superíndice 3N. Su romance que pareco ha sacado de un cuento de hadas, se desvaneció superíndice 3 como un espejismo en el desierto. Se dice que Kerem actualmente tiene una relación superíndice 3N amorosa con Demet Özdemir. Demet se acaba de casar pero parece que el matrimonio tuvo problemas. El culebro superíndice 3N turco continúa, mis amores. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, teorías y mucha especulación superíndice 3N. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. En resumen, hoy hablamos de la broma, que han de Eru párrafo el sol tu superíndice 3 sobre el nuevo amor, o mejor dicho, el antiguo amor de Kerem Bürsin. Analizamos las posibles interpretaciones de este comentario y tratamos de descifrar el verdadero mensaje que se esconde de True SDU con diéresis copyright L. Una historia llena de amor, desamor, rumores y mucho salseo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para Mu. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto, mis chismosos favoritos. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright creen que quiso decir Ande con esa frase? ¿Fue una simple broma o una indirecta con segundas intenciones? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Sus comentarios son el combustible de este canal, asu que no se corten y du copyright genme saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Muchos besos. Y recuerden, el chisme es nuestra pasión superíndice 3N.